¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, a través de nuestro Mercurio, con toda la complejidad de su simbolismo, posición por casa, aspectos y demás, pero bueno, el signo de nuestro Mercurio representa un simbolismo clave a la hora de comunicarnos, de expresarnos con los demás. También representa un poco cómo es nuestra mente, si se quiere, y por lo tanto debemos entender que podemos encontrar tres tipos básicos diferentes según cada signo solar, de acuerdo al signo de sus Mercurio. Por ejemplo, no va a ser lo mismo ser de Aries, teniendo Mercurio en Aries, que teniendo Mercurio en Piscis o Mercurio en Tauro. Acá vemos una condición clave respecto de cada signo solar, en donde apreciamos astronómicamente que Mercurio no se puede alejar más de 28 grados del Sol. Por lo tanto, si nacemos con el signo solar en determinado, con el sol en determinado signo, lo que se denomina habitualmente ser de tal signo, bueno, vamos a ser de Piscis, o ser de Aries, o ser de Capricornio, lo que sea, con un Mercurio que va a estar siempre o bien en el mismo signo de nuestro Sol, o bien en el signo siguiente, o bien en el signo anterior. Nunca jamás vamos a poder tener a Mercurio en otra parte de la rueda zodiacal. Es decir, no existen las personas con Sol oposición Mercurio. Siempre vamos a tener un signo antes, un signo después, o en el mismo signo de nuestro Sol. Esto es interesante porque marca diferencias centrales entre las personas. Obviamente, las diferencias se las da todo el contexto de una carta natal, pero hay cuestiones claves que me parece que está bueno resaltar y en donde el signo del Mercurio hace una gran diferencia. Por ejemplo, yo soy de Piscis, tengo el Sol en Piscis, pero mi Mercurio está en Aries, más allá de la Luna y demás, pero bueno, tengo Sol en Piscis, Mercurio en Aries. Por lo tanto, a la hora de expresarme, de comunicarme, hay gente que me lo dice, soy un poco más directo, más franco, voy al punto, soy sincero. A veces se da esto de Mercurio en Aries, de hablar sin pelos en la lengua, ¿no? Lo cual puede resultar en determinadas ocasiones demasiado chocante para las personas. Está bueno conocer también el Mercurio de cada uno y ver de qué manera poder expresar ese simbolismo de la manera más elevada, más noble, si se quiere, más armónica y no tanto de la forma inarmónica. También una de las cosas que puede pasar con Mercurio en Aries es, por un lado, rapidez mental, si se quiere. Es como una computadora que tiene una memoria RAM muy acelerada, pero poca capacidad de reflexión, tal vez esto de hablar sin pensar, que cueste un poco detenerse a reflexionar acerca de lo que se quiere decir exactamente y demás. Un Mercurio en Aries, en sextil a Luna en Géminis, por ejemplo, puede ayudar muchísimo a la hora de hacer un video en YouTube o lo que sea, ¿no? Porque es como que las palabras acuden rápidamente, no tan rápido en ocasiones, pero lo suficientemente rápido como para poder llevar adelante un video, una clase, etc. Eh, pero he notado que personas conocidas mías que son de Aries, pero tienen Mercurio en Piscis, es increíble la diferencia, porque a la hora de hablar, de expresarnos, esas personas arianas, pero con Mercurio en Piscis, parecen ser más piscianas a la hora de hablar, o más soñadoras, hablan de cosas que tienen que ver con el servicio universal, tal vez un poco más despistadas, si se quiere, pero con un pensamiento más poético, menos directo, pero más abarcativo, etcétera. Me acuerdo de una ex compañera de trabajo, antes de ser astrólogo, trabajé en otros lugares, que era precisamente Aries con Mercurio en Piscis, y siempre estaba hablando de sus emociones, de cómo había rescatado un perrito de la calle, y se emocionaba al contarme respecto de esas cosas, cosas que tal vez parecen más afines a signos de agua y no a una persona de Aries, por ejemplo. Pero bueno, era Aries con Mercurio en Piscis, por lo tanto su oralidad y demás estaba muy empapada de toda esa cuestión, de toda esa agua pisciana. En mi caso, al revés, yo siempre trato de ir directamente a lo que se está hablando. Soy bastante impaciente también. Lo que tiene Aries, por ejemplo, un Mercurio en Aries, es que puede captar lo que la otra persona le está diciendo de manera muy rápida
pero es como que rápidamente quiere pasar otra cosa. Es como que dice, bueno, ok, ya entendí, pasemos a otra cosa. Ya lo entendí, lo procesé en un segundo, ya está. En cambio, tal vez un Mercurio en Tauro, Mercurio en Escorpio, Mercurio en signos fijos, les gusta centrarse en aquello de lo que se está hablando, tratar de profundizar, de ir bien a fondo y que quede bien establecido lo que se está discutiendo, por ejemplo. En cambio, Aries es más acelerado y demás. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido inicial. Probablemente lleguemos a ver los 6 primeros signos solares en este video. Vamos a ver cómo venimos de tiempo. Esto también es Mercurio en Aries. No hay un plan. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, pero bueno, empezando con el Sol en Aries, precisamente, en donde tenemos varios personajes famosos, si se quiere, clásicos de algunos años, de hace muchos años, pero para ver estas 3 posibles expresiones de Mercurio en cada signo solar. Tenemos Aries, las personas de Aries. El ejemplo de Tarantino sería el ariano arquetípico, ¿no? Es de Aries, tiene Mercurio en Aries, tiene mucho fuego en la carta, y a la hora de comunicarse es esto, franco, directo, habla sin pelos en la lengua, a veces puede ser un tanto choqueante respecto de su expresión. Cualquier persona que vea un reportaje a Tarantino se va a dar cuenta de la rapidez, la impaciencia a veces por hablar. Yo no lo entiendo, me siento de alguna manera en afinidad con esa forma de expresarme, con esa forma de pensar dinámica, si se quiere, pero bueno, es Aries, claramente. Y también esto que tiene Aries, de que la censura o la crítica en su momento consideraban sus películas muy violentas. De hecho, Pulp Fiction acá se tradujo como tiempos violentos. Sin embargo, Tarantino no tiene ningún problema. Es, bueno, esta es mi obra, si les gusta bien, si no, mala suerte. Es una actitud un tanto ariana. No solamente a través de la motivación de su sol en Aries, sino a través de la manera de comunicar o de responder esas acusaciones, que responde de manera ariana. Eh, Básicamente diciendo, bueno, cúrtanse, no sé, esto es lo que yo hago. Eh, me asocio, me compenetro con esa manera de pensar ariana, que a veces, insisto, puede ser un tanto choqueante y como Mercurio en Aries deberíamos tratar de direccionarla hacia lo más noble, es decir, un pensamiento rápido, dinámico, focalizado y que dé fruto y que idealmente le pueda ser de utilidad a la gente, ¿no? No ser una persona que diga cosas agresivamente y que después esas cosas que uno dice hagan daño, ¿no? Hay que ser muy conscientes de todo el potencial armónico y el potencial inarmónico de cada signo de nuestros mercurios. En el caso de Steve McQueen tenemos a Mercurio en Pisces, un gran actor de los años 60, franco y directo como su sol en Aries lo determina, pero a la hora de comunicarse más soñador, más hermético, si se quiere, más parco, porque Pisces es un signo de agua que eh, de alguna manera protege sus sentimientos, sus emociones, y no tan directo, y ir al choque y demás, pero es ideal, por ejemplo, para un actor, tener Mercurio en Pisces, para un músico, para un escritor de ficción, un poeta, una mente que vuela, que tiene un vuelo poético, si se quiere. Tenemos el caso de Claudia Cardinale, una gran actriz italiana también de los años 60, 70, con Mercurio en Tauro. De vuelta, franca, directa, extrovertida, propia de su sol en Aries, pero la comunicación se da más bien a nivel de lo sensorial. Eh, Más allá de ser reconocida por su belleza, por su sensualidad, pero hay algo en su manera de hablar muy taurino. Habla de manera pausada. Vean, por ejemplo, reportajes. Hay un documental respecto de la obra de Herzog, que era un director que la dirigió en algunas películas, por ejemplo en Fitzcarraldo. La manera de hablar, de comunicarse, es muy pausada, muy serena y también muy sensual. Eh, Puede serlo, ¿no? Puede tener esto, Mercurio en Tauro.
Contrariamente a Mercurio en Aries, tal vez pone el foco más en tratar de asimilar lo que recibe, lo que percibe a través de las cosas que lee o las cosas que la gente le comunica, consolidar, asegurar, procesar, no va a pasar rápidamente de un tema a otro. Tauro necesita que se establezca bien lo que se está queriendo decir o lo que se está queriendo hacer conocer, ¿no? Tenemos tres versiones del signo de Tauro, eh, tres personajes que comparten tal vez esta cualidad de ser estable, sereno, por ejemplo, es la frase que utilicé para los tres ejemplos, eh, muy focalizados en la parte material de la existencia, no entendiendo que Tauro es materialista en el sentido inarmónico del término, sino que Tauro necesita concretar y consolidar y asegurar la parte de estar vivos en este mundo, ¿no? Sin Tauro no habría, por ejemplo, teatros, no habría lugares físicos sólidos en donde se realizan actividades que tal vez eh, nos conectan con algo más artístico, más inspirado, pero bueno, Tauro es el que de alguna manera banca un poco todo eso, el que mantiene el Teatro Colón, el que mantiene, qué sé yo, estadios o lo que sea, en donde se realizan actividades artísticas, también es el que nos conecta con el placer de lo sensorial y demás, personas también muy realistas con los pies sobre la tierra. Eh, Tenemos a George Clooney con Mercurio en Tauro, también comunicándose a través de lo sensorial, también siendo una persona que se expresa de manera taurina, si se quiere. Al Pacino tiene Mercurio en Aries y es una persona también, muy directa, muy franca. Es ideal, por ejemplo, para ser del Padrino, esto de te mata con la palabra. Y una cosa que llama la atención de la obra de Al Pacino, las películas y demás, es que en las películas se demuestra, se evidencia esa cuestión ariana, un tanto agresiva. Sin embargo, por otros aspectos que recibe ese Mercurio en Aries, no cae mal esa manera franca, esa manera directa de comunicarse. De hecho, es valorada en ese sentido. De vuelta, si quieren pueden ver reportajes, maneras de expresarse que tiene Al Pacino, van para ese lado. En cuanto a Mercurio en Géminis, tenemos a Craig Ferguson, que era un conductor de talk shows en Estados Unidos, el Late Night o una cosa así, show. También, esta cuestión taurina, está todos los días en el mismo lugar, establecido en un lugar fijo, porque Tauro es un signo fijo, pero hablando con la gente, hablando con sus invitados, haciéndoles preguntas, muy gracioso, es comediante, tiene sentido del humor, facilidad de palabra, véanlo interactuar con sus invitados y van a ver una persona con mucha agilidad de palabra, muy gracioso también. Es decir, Tauro, la fijeza que le da estar todos los días de su vida en el mismo lugar, haciendo el mismo show, lo estable, lo fijo que tiene Tauro, pero con un Mercurio en Géminis, mucha facilidad de palabra. Seguramente George Clooney no podría haber conducido un talk show, o tal vez si lo hubiera conducido, pero hubiera tenido una dinámica totalmente diferente, no hubiera sido esta cosa ágil y demás, que requeriría un poco de esta energía geminiana. Vamos a tres posibles versiones de Géminis, precisamente. Lo tenemos a Bob Dylan con Mercurio en Géminis. Obviamente es interesante. Bob Dylan, un músico, tiene un Neptuno importante en la carta y demás, es músico, pero es un músico reconocido por el manejo de la palabra, por sus letras, por su poesía, por su escritura. Eh, de hecho, se lo menciona valorativamente como un gran poeta, un gran letrista y demás, no tanto en la parte netamente musical, más allá que a mí me parece un gran músico, pero se lo reconoce más bien por el tema de la palabra, y tiene a Mercurio en Géminis. Johnny Depp, claramente mucho más parco, si se quiere, que los Mercurios en Géminis. Johnny Depp tiene Mercurio en Tauro, y también esa cuestión pausada, tranquila, serena al hablar, y de vuelta esto de lo sensorial, lo sensual,
qué sé yo, va un poco para ese lado, si se quiere. Tal vez transmite algo más taurino que geminiano, más allá de ser de Géminis. Después hay que ver el ascendente, todo lo demás, pero como que a la hora de comunicarse hay algo, si se quiere, taurino. Michael Fox tiene Mercurio en Cáncer. Una cosa que me llamaba la atención es de Géminis con Mercurio en Cáncer. Sus películas, las películas de los años 80 y demás, la serie esta, Family Ties, Family, que también remite un tanto a los cancerianos, más allá de que Cáncer no es la familia, siempre lo aclaramos, pero bueno. Pero Cáncer puede tener que ver con contener, empatizar, cuidar, proteger, cosas que en determinadas familias pueden estar presentes, en otras no. También hay familias disfuncionales, familias en donde todos se odian, y en ese caso no habría mucho Cáncer involucrado. Pero bueno, pero además la parte emotiva, las emociones ligadas a lo canceriano, signo regido por la luna, un Mercurio en Cáncer puede tener eso presente, y si bien las películas, las series de Michael Fox eran muy graciosas, Volver al Futuro y demás, hay algo medio emotivo, hay algo de sensibilidad, que se ve muchas veces en la manera de expresarse respecto de Michael Fox. También respecto de Tom Hanks, que es otro comediante, en este caso con Mercurio en Cáncer, sensible, protector, mencionamos esas palabras respecto de lo canceriano, por ejemplo, emocional, comunicándose a través de lo afectivo. De vuelta, las películas de Michael Fox tienen, de Tom Hanks, perdón, estoy neptunizado, y se me confunden los nombres, suelen tener mucho de esto de proteger a alguien, emocionarse con algo. Son comedias, pero también tienen algo ligado a los afectos. Pensemos, no sé, en Quisiera ser grande. Las personas de mi edad tal vez recuerden esas películas de los años 80, en donde está esto, un niño que de repente se transforma en un adulto, pero sigue siendo un niño por dentro, se siente solo, se siente desprotegido, busca volver a la seguridad de su hogar, a un ámbito más protector, más contenedor y demás. Está presente a lo largo de su obra. Y luego también trascendiendo la comedia y dedicándose a otras cuestiones más ligadas al drama, si se quiere, o a películas más serias, en donde lo canceriano también puede estar más acentuado. Nikola Tesla, este gran inventor, un genio, con Mercurio en Géminis también, una mente rápida, curiosa, eficiente, ¿no? Esa manera brillante de pensar. Habría que ver también otros aspectos que recibe ese Mercurio que lo elevan de una persona tal vez simplemente inteligente a un genio. Pero bueno, esa rapidez mental estaba muy presente con ese Mercurio en Géminis. Ringo Starr, canceriano, pero creo que tiene Luna en Leo y Mercurio en Leo. Por lo tanto, esta cuestión sensible, protectora, se nota. Él se toma, por ejemplo, cada vez que le pasa algo malo a alguno de sus amigos, a John Lennon y demás, él va, lo quiere proteger, lo quiere contener, quiere estar con él, lo va a visitar. Hay algo canceriano en Ringo, pero a la hora de comunicarse sale toda esa cuestión del brillo, de lo creativo, el carisma. Tenía carisma. Ringo, que es, a veces la gente dice, bueno, era el menos talentoso de los Beatles, alguna gente lo dice, para mí es un genio, un gran baterista, pero más allá de eso, más allá de no estar ahí en el escenario, adelante, cantando, con los focos puestos, era Ringo. Y nada, la gente lo tiene ahí, tiene su figura, su imagen bien reconocible. Hay un Caborca, diría Seinfeld en alguna de sus series. Hay algo ahí carismático propio de su Mercurio y su Luna en Leo. Eh, Vamos a ver precisamente tres versiones de Leo. Nuevamente, otra persona muy carismática, en este caso, ahí sí, en el centro del escenario, Mick Jagger, es magnético, carismático y se comunica a través de la expresión creativa. Lo creativo puede ser muy propio de lo leonino y de un Mercurio en Leo. Acá sí que tal vez no tenemos una mente objetiva y puramente racional.
Es una mente más instintiva y que se comunica a través de la expresión creativa. Una mente subjetiva, si se quiere, Leo. Eh, lo que piensa o lo que analiza está muy ligado al centro de su ser, ¿no? A su opinión personal. Eh, Tal vez para pensar en mentes más objetivas y racionales deberíamos ver Mercurios en signos de aire o en signos de tierra. El agua y el fuego son más bien subjetivos. Lo digo yo con mi Mercurio en Aries. eh, lo que yo pienso que es, para mí, ¿no? Obviamente que muchas veces estoy equivocado en eso, pero a veces me pasa leer algo, recibir algún tipo de información, lo proceso y establezco mi verdad, y lo que yo pienso que es así, es así. Y después, tal vez me doy la cabeza contra la pared, porque en ocasiones esa seguridad absoluta respecto de lo que yo pienso y lo que yo estimo que es la verdad, no suele ser así. Hay una verdad que nos trasciende, que pasa un poco por encima de nosotros, de nuestra voluntad, de nuestro parecer, y esa mente ariana o leonina, por ejemplo, en el caso de Jagger, puede ser muy parcializada y le puede costar encontrar la otra visión de las cosas. Pero bueno, es un riesgo que tienen estos mercurios que hay que tener en cuenta, pero por otro lado son muy seguros de sí mismos y digamos, se comunican de una manera muy directa, sin dudar, no dubitativa. La duda tal vez viene a través del aire, es como decir, bueno, esto que veo, ¿es realmente así? ¿Podemos contemplar otra manera de ver las cosas? Eso obviamente nos enriquece de una manera, la duda del aire, por ejemplo, pero nos enriquece porque tal vez nos damos cuenta de cosas que se nos habían pasado en una primera instancia, pero está el riesgo de quedarnos varados en esa suerte de círculo dubitativo y nunca avanzar, que eso es lo que tienen los mercurios en signos de fuego. Por ejemplo, a la hora de grabar discos, en mi caso yo también grabé canciones y demás, bueno, eso estuvo muy presente. El Mercurio en Aries, no detenerse demasiado a pensar si el arreglo es exactamente el que debería ser, eh, no tomarse tanto la pausa para ir, recapitular y ver, me parece que la intro la haría diferente y demás. No, es como Mercurio en Aries. Yo pensé esta canción, pensé en este arreglo, vamos a grabarla, la grabamos, ahora la mezclamos, la masterizamos, listo, ya está. Y eso da, por ejemplo, una obra muy numerosa, porque yo en mi vida grabé, no sé, cientos, miles de canciones, las tengo en algunos lugares de las nubes en internet, eh, pero también me arrepiento de algunos errores de juicio en donde yo pienso que si me hubiera detenido un poco más a la hora de reflexionar respecto de esos pasos a seguir, seguramente los discos, algunos temas estarían mejor, estarían más acorde a mi voluntad, ¿no? De decir, caramba, me hubiera gustado que sonara de esta manera, pero como estaba tan impaciente y acelerado, lo importante era que el disco o la canción saliera, ¿no? Saliera a la luz. Pero el bebé necesita 9 meses de gestación dentro del útero, ¿no? En algunos procesos requieren paciencia, eso puede ser lo más difícil de captar para los mercurios en signos de fuego. Tenemos a Mercurio en Cáncer, un leonino con Mercurio en Cáncer, en el caso de Schwarzenegger, también magnético, carismático, una figura, una estrella de cine, pero también la comunicación tiene un lado tierno que lo acerca a la gente. A veces, una cosa que me llamaba la atención viendo Terminator, por ejemplo, es que había algo tierno en el fondo, más allá de que el tipo en Terminator hacía un robot asesino que estaba contratado para matar a una mujer, ¿no? Era tremendo. Bueno, ustedes conocerán el argumento de Terminator. Pero había algo que, más allá de todo, daba como de entrañable en el personaje, y no por nada, en la 2, en Terminator 2, a este personaje representado por Schwarzenegger, lo hicieron como bueno, lo cambiaron a un personaje protector que tiene la misión de proteger a John Connor
evitando que el otro malvado lo asesine. Y de vuelta, esta cuestión canceriana, protectora, de decir, bueno, tranquilo que yo estoy a cargo, tenés un hombro en el cual apoyarte, yo estoy acá para... bueno, eso es algo muy propio de lo canceriano y que de alguna manera a la hora de hablar, de comunicarse, Schwarzenegger lo transmite. Y bueno, por eso tal vez no quedó tan asimilado con esa figura de villano terrible. Que un Mercurio en Cáncer es difícil que pueda llegar a representar ese rol. Es tal vez poco creíble, porque, insisto, Cáncer tiene esta connotación de lo protector, lo contenedor y demás. Tenemos a Leo en la versión de Robert De Niro, otro gran actor. Bueno, no sé si Schwarzenegger es un gran actor, pero bueno, es un actor muy carismático. Pero Robert De Niro es carismático y además es un gran actor. También magnético, carismático, pero muy cerebral, muy metódico. Ahí se ve mi Mercurio en Aries, que a veces al adelantarse pronuncia mal las palabras, ¿no? Al ser impaciente. Metódico y de pocas palabras. Lo que tiene Virgo es esto también, de lo parco, de lo cerrado, de decir las palabras justas y necesarias. No ser extremadamente palabrero porque sí. Bueno, de vuelta, si ven reportajes a Robert De Niro, él es muy callado, muy reservado y tira pocas palabras, pero palabras puntuales que transmiten lo que él quiere comunicar y nada más. Eso que tiene Virgo de depurar, eh, tamizar un poco y quedarse con las pepitas de oro, ¿no? Con lo estrictamente necesario, y todo lo que no es necesario, todo lo que es superfluo, se va. Eh, bueno, eso está presente. Cualquier persona que vea hablar a Robert De Niro se va a dar cuenta de que a la manera de comunicarse es más bien parco y reservado. Y por último, cerramos con Escorpio. Uno diría que viendo los primeros 6 signos de la rueda zodiacal, llegaría el espacio para Virgo. Pero Virgo es un signo paciente que va a tener que esperar para el próximo video. No me pregunten por qué decidí poner Escorpio en esta instancia, pero lo decidí poner y bueno, le damos un cierre escorpiano al asunto. Tal vez porque soy de Piscis y me gusta que las cosas no sean tan lineales, pero bueno. Escorpio, bueno, es un signo intenso, profundo, que va a fondo, al que le gusta indagar en las profundidades, por ejemplo, y bueno, un Mercurio en Escorpio, como en el caso de Martin Scorsese, un gran director de cine, quiere también ir al foco, ir al centro de la cuestión. Otro Mercurio que no habla por hablar, un Mercurio que se detiene todo el tiempo que sea necesario para tratar de discernir exactamente lo que se está queriendo decir. Es como que cada palabra está pensada, está estratégicamente direccionada. No es un Mercurio ligero que habla por hablar y demás. En este caso, esta combinatoria, Sol en Escorpio, Mercurio en Escorpio, podría dar, por ejemplo, para excelentes terapeutas o para directores de cine. El cine requiere un tanto esa paciencia que dan los fijos, los signos fijos. Escorpio es un signo fijo. Más allá de que vimos el ejemplo de Tarantino con Sol y Mercurio en Aries, pero tiene algo de Tauro en la carta que es lo que le da algún tipo de estabilidad. Yo no podría jamás dedicarme a ser director de cine porque soy demasiado impaciente y quiero que las cosas se resuelvan de una manera relativamente rápida y algunas películas tardan años, desde el comienzo hasta el cierre de la filmación y la edición y hasta que las películas finalmente sale a la luz a los cines. Bueno, a veces puede darse un proceso que tarde años. En el caso de Francis Ford Coppola y Apocalypse Now, empezó a idear la película en 1976 y la terminó editando en el 79. Fue un proceso de 3 años, para lo cual sería ideal tener bastante de fijo, bastante de Escorpio. Scorsese tiene Mercurio en Escorpio, Francis Ford Coppola creo que tiene la Luna en Escorpio.
Bueno, esto de profundizar, ir a fondo y quedarse todo el tiempo que sea necesario hasta que la obra esté bien terminada y que transmita además algo profundo, algo que sea muy representativo del sentir más profundo de la persona. Tenemos a Eros Ramazzotti, perdón, iba a decir Eminem, habría que ver que Mercurio tiene Eminem, se parece en esta foto, pero bueno, es Eros Ramazzotti, intenso, profundo, un romántico, un cantante romántico, que esa vertiente romántica podría ser afín a un Mercurio en Libra, por ejemplo, como el que tiene el cantante. También más aire, por lo tanto hay una cuestión de mayor manejo de la palabra, que en el caso de Scorsese, que también es una persona muy parca en los reportajes y demás, pero bueno, una manera de expresarse, de comunicarse más ligada al aire, más ligada a lo libriano, ¿no? Y la tenemos a Björk, es muy curioso porque Björk es de Escorpio, es ultra escorpiana y claramente un artista de una profundidad notoria en su obra, pero una mente positiva, esta cuestión extrovertida, si se quiere, que tiene Sagitario, siempre buscar una alternativa luminosa y demás, que alivia, que aligera tanta intensidad. Eh, y me llama la atención porque viendo reportajes, viendo maneras de expresarse de Björk, hay algo alegre, hay algo distendido que no parece tan afín a Sol, ascendente, Luna en Escorpio, que creo que tiene el gran 3 en Escorpio. Uno diría una persona muy parca, muy oscura, muy cerrada, pero cuando habla, habla de manera sagitariana y se nota una cierta energía luminosa, alegre. No digamos que Scorpio es oscuro en el sentido malo del término, pero es más introspectivo, ¿no? Más de guardar. En cambio, Mercurio en Sagitario expresa, saca a la luz, ideal, por ejemplo, para expresar, para transmitirle a la gente toda esa intensidad escorpiana a través de una obra artística, creativa y demás. Pero bueno, es muy interesante ver a Björk transmitiendo a través de las palabras algo sagitariano que a priori no estaba tan en los planes de su carta, pero que está presente en su Mercurio, en su oralidad. Así que bueno, cerramos con estos signos, porque si no, si hacemos un video con todos los signos solares y sus respectivos Mercurios, duraría 1 hora y media. Eh, pero bueno, es interesante y los invito a que hagan este recorrido, no solo por sus mercurios, viendo, corroborando, ¿no? Que si son de Tauro, por ejemplo, van a tener o Mercurio en Tauro, o Mercurio en Aries, o Mercurio en Géminis. Fíjense en cuál de los signos tienen a Mercurio, porque ahí puede haber una clave importante respecto de cómo se comunican con los demás, y tal vez puede llegar a explicar por qué la gente puede decir, che, sos de Tauro, pero parecés más Géminis a la hora de hablar. Bueno, tal vez tenés Mercurio en Géminis. Es una posibilidad. Eh, bueno, pueden levantar sus cartas en cualquier página de internet. Hay un montón de páginas gratuitas en donde ponen sus datos natales, levantan las cartas y ahí pueden saber dónde tienen su Mercurio y entender un poco esta parte mental, la parte que le corresponde a esto, ¿no? La mente, la comunicación, lo racional. Después una parte emocional, hay distintas partes facetas de nuestro ser que le corresponden a distintos planetas, pero Mercurio tiene que ver con esto. Así que bueno, cerramos entonces con este video y nos vemos en el que viene.